chicas y chicos, compañeras y compañeros que nos acompañan en esta mañana. Vamos a iniciar los trabajos de esta segunda jornada del Seminario Mujeres y Poder Político. Yo creo que para todas las personas que estamos aquí es una sorpresa encontrar el rostro de Citlali. Ya todo el mundo le ha dicho que es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, pero ahí donde la ven es una mujer asambleísta, diputada en el DF, ¿sí? Que nos va a venir a hablar de su experiencia como mujer joven y sus esfuerzos para construir un México mejor. Yo quisiera, a nombre de la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, la maestra Ludmila Cantú, excusarla por este momento de inauguración, porque ella tenía un compromiso, pero va a estar con nosotros al cierre. Sin embargo, pues tenemos el privilegio de tener a nuestros dos subdirectores acompañando a nuestra distinguida diputada, ¿sí? El maestro José Luis Méndez y el maestro Rogelio Cantú. Y estamos, como moderadora va a estar la doctora Patricia Silva. Quiero comentar un poco a las personas que nos visitan en este día y que no pudieron estar con nosotros en la inauguración, cuál es la idea del Seminario de Mujeres y Poder Político. Queremos conversar con mujeres que abren camino en la política a las mujeres mexicanas. Hemos tomado 8 mujeres que consideramos pues emblemáticas en el trabajo de abrir camino a muchas de nosotras y a las mujeres más jóvenes. La idea de la Facultad de Filosofía y Letras es hacer una trenza entre la política, la academia y el compromiso que tenemos para apoyar la formación de ustedes, mujeres y hombres jóvenes. Nuestro existir como Facultad de Filosofía y Letras son ustedes. La juventud en la cual estamos viendo un relevo generacional. Queremos que sean mejores profesionistas, mejores ciudadanos y que les ya nazca el amor por la política ligada a su profesión. Sabemos que es difícil en estos tiempos emocionarse con la política. Para mí, en mi generación, era el pan de todos los días. No íbamos a la universidad si no teníamos un interés político o un interés de aplicación de lo que estudiábamos en la facultad. Sin embargo, en este México actual hay como una nube que cubre los intereses por un México mejor. Yo creo que Citlali va a ser la representante más significativa de nuestro seminario en este sentido, porque es una mujer joven, exitosa, comprometida con las causas de México de este siglo. O sea, imagínense, el México de los últimos 20 años, ¿verdad? O sea, ella va a venir a hablar de la historia de los últimos 20 años en México, a través de su trayectoria. ¿Sí? Yo les solicito que le escuchen y que nos quedemos al conversatorio, porque lo interesante es que ella nos hable una media hora y luego abramos a preguntas y respuestas para ver el futuro de cómo trenzar el interés de la academia con la política. Ella nació en el DF. Su trayectoria ha sido, pues me supongo, no tengo mucha información, también estoy como ustedes conociéndola, pero en su rostro se refleja el compromiso de mujer joven y periodista, porque entiendo que estudiaste para periodismo, ¿verdad? Le gusta el arte, es una buena fotógrafa y ha sido pues de las bases del movimiento de lo que hoy se llama Morena. Pero yo creo que es mejor que ella nos lo platique y después le haremos las preguntas. ¿Sí? Muchas gracias por estar aquí. Yo les agradezco mucho a los subdirectores su presencia y habernos confirmado con ella la inauguración de esta segunda jornada. Y si quieren, pues pasan ustedes al público y nos dejan a las mujeres en el vestidor. Muchas gracias. ¿Dónde quieres hablar? ¿Desde aquí? Yo creo que allá. Sí, desde acá.
poder estar aquí, acompañar, compartir un poco la experiencia, pero sobre todo me parece que esta idea de generar una trenza entre la academia, la construcción de ciudadanía y la política es, me parece, el objetivo principal que por lo menos yo y los compañeros y compañeras que formamos parte de un movimiento que busca transformar este país, pues tenemos como objetivo. Pues procuraré no ser muy aburrida. Yo sé que a la mayoría les genera mucho rechazo la política, pero porque nos han impuesto una idea falsa de lo que es la política. Nos han dicho que la política es corrupta, que todos los que nos dedicamos a la política o tenemos puestos somos perversos o nos ensuciamos en un lodo. Y me parece que discutirlo en un espacio como este, donde sobre todo hay jóvenes conformando un pensamiento crítico, analítico, vale la pena para construir nuevas ideas, para romper ciertos moldes y para asumir cuál es la responsabilidad que todas y todos tenemos en un país que francamente ha ido empeorando pues desde la vida de nuestros padres, nuestros abuelos. Seguramente todos podemos asumir y afirmar que hay una degradación de la realidad social, la realidad política, la realidad cultural, y en todos los sentidos hay luchas que nos han tenido o nos tienen hoy en una garantía de ciertos derechos y de ciertas libertades, pero que, lo digo con mucha responsabilidad, ciertos derechos y ciertas libertades también están teniendo un retroceso frente a un embate conservador en distintos niveles de política y toma de decisiones. Entonces, bueno, yo primero me presento, mi nombre es Citlali Hernández Mora, yo tengo 26 años, no tengo mucho que salir también de la universidad, estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, me especialicé en periodismo y, digo, lamentablemente no he tenido mucho tiempo para ejercer una carrera que a mí en lo personal me apasiona, porque pues prácticamente la mitad de mi vida me llevo dedicando al activismo, que creo que no tendría que ser pues una acción especial para ciertas personas. O sea, todos los individuos e individuas que vamos creciendo, que vamos viendo y palpando la realidad, nos convertimos en ciudadanos activos cuando nos formamos, somos capaces de indignarnos de esa realidad y de formar parte de ella para transformarla. Entonces, ojalá yo pueda compartirlas en esta charla y en este intercambio, que sí me gustaría que al final hubiera intercambios. Ojalá lo que pueda compartirles es que más allá de ideologías políticas o de simpatías partidistas, la realidad es que todas y todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad muy fuerte en un México sumido en una crisis política, en una crisis social, en una crisis cultural y que desemboca en una crisis humana, donde las y los jóvenes tenemos una responsabilidad profunda de transformar esta realidad, porque somos habitantes de hoy y seremos prácticamente dueños del futuro. Pero si no construimos un presente distinto, créanlo, a veces no lo vemos, a veces a cierta edad estamos más metidos en otras inmediateces, pero si no transformamos el país, si no abonamos a una construcción de realidades distintas, nosotros, que vamos a ser los próximos adultos, vamos a tener un México complicado, mucho más complicado de lo que ya estamos viviendo. Bueno, pues yo llevo 13 años tratando de formar parte de la discusión, de las denuncias, de las exigencias de muchos sectores de la sociedad. Siempre he tratado de participar, de respaldar a ciertos movimientos, de respaldar a distintas causas. Ustedes saben que en la Ciudad de México, que es centro del país, pues todo el tiempo hay manifestaciones, todo el tiempo hay marchas, todo el tiempo hay protestas, hay cantidad de organizaciones, cantidad de movimientos. En las escuelas también hay mucha apertura para la organización política, para la organización social, y que deriva muchas veces en la protesta social. Entonces, afortunadamente yo en mi casa he tenido
de politización que me ha permitido ser crítica en varios aspectos. Insisto, llevo prácticamente la mitad de mi vida participando en estos movimientos, pero ¿cuál es la conclusión a la que yo he llegado? Y por eso es que hoy milito en un partido y por eso es que ahora soy diputada. A la conclusión que yo llegué es que no podemos solo encasillar la lucha del sector estudiantil, la lucha del sector trabajador, la lucha del sector campesino, la lucha de las mujeres, la lucha de los jóvenes, sin comprender que el origen y la raíz de todas estas denuncias que hay en distintos sectores es un sistema económico que lo que permite es que muchos estemos en la pobreza y que una gran minoría, cada vez más pocos, pues tengan toda la riqueza del país y del mundo. Entonces, si no entendemos que la raíz está en un sistema económico que lo que busca es la explotación y la desigualdad, no vamos a buscar verdaderas soluciones en las demandas que hay en los jóvenes, en los trabajadores, en nuestro género, en distintos sectores que, digo, no es muy común, lo digo con respeto, ver manifestaciones en Nuevo León, en Monterrey, en la Ciudad de México todo el tiempo lo hay, entonces hay cantidad de demandas que pasan por las calles del centro de la ciudad. Entonces, todas estas demandas tienen un origen en este sistema basado en la desigualdad. Y por otro lado, también tienen una probable solución y una probable consecuencia en la toma de decisiones, que lamentablemente en una democracia en nuestro país que se sigue construyendo, pues la mayoría de la toma de decisiones se canaliza en quienes hoy ostentan el poder en distintos espacios de la política, ¿no? En la Cámara local, los diputados locales, los senadores, los gobiernos locales, la presidencia. Ahí es donde se toman las decisiones y ahí es donde se han generado embates contra todos estos sectores que salen a protestar o a manifestarse. Entonces, yo, como seguramente muchos otros jóvenes, concluimos que no basta solo con solidarizarnos, con salir a marchar, con sentir las causas ajenas como propias, sino que tenemos que llegar a la raíz del problema y darle un giro distinto al rumbo que ha tomado nuestro país durante pues, las últimas décadas, ¿no? Nosotros podemos leer un libro de historia, lo hemos vivido, yo creo que la mayoría de ustedes tiene 20 años, lo hemos vivido en toda nuestra vida, hemos visto solo tiempos de crisis, solo discursos de casi nos modernizamos, de casi alcanzamos la prosperidad. Sin embargo, seguimos viendo en el gobierno y en la política gente corrupta, escándalos que en otros países son suficientes para la renuncia de políticos o para la condena social para que nunca más vuelvan a ser electos. Y sin embargo, lo sorpresivo es que si vemos hacemos una radiografía de la historia de la política en nuestro país, siempre ha habido los espacios donde se toman decisiones gente corrupta con escándalos, pero que además después vuelven a ser electos por la gente o vuelven a ganar por la compra de votos. Entonces, muchos y muchas entendimos que para cambiar las realidades necesitamos cambiar las caras y la visión de quienes están en los espacios donde se toman las decisiones. Y en el caso de la Ciudad de México, pues tuvimos a López Obrador como jefe de gobierno. Yo sé que también es un personaje a veces controvertido, que a veces la imagen que nos han vendido en los medios de comunicación es de un viejito violento que quiere el poder y frijol con gorgojo, etc. Pero la realidad es que yo tenía 10 años cuando él gobernaba, quienes vimos como jóvenes su gobierno, nos rompió muchos moldes. Es decir, ¿quién de aquí cree que hace la mano con mucha sinceridad que todos los políticos son iguales? Okay. ¿Quién cree que todos los que llegan a un espacio de poder se corrompen aún cuando lleguen con buenas intenciones? Pues yo creo que son ideas que las tenemos muy arraigadas en el imaginario colectivo de nuestra sociedad.
cuando nosotros vimos en acción a un jefe de gobierno con un discurso distinto, con acciones distintas, lo primero que la gente decía es: este tipo está loco, ¿no? Que es un adjetivo que no le han quitado desde entonces, desde antes, y vimos en él una especie de ruptura en el molde de política que teníamos. Es decir, la mayoría de la sociedad mexicana rechaza la política, rechaza a los políticos, y yo me atrevería a decir que un gran porcentaje asume que política es corrupción. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, que nos motivó a muchos que ahora formamos parte de las juventudes de Morena? Él se cortó su sueldo a la mitad, disminuyó altos privilegios a funcionarios y lo regresó al gasto público. ¿Cómo lo regresó? En la Ciudad de México todos los niños y adolescentes de secundaria tienen asegurados uniformes gratuitos y útiles escolares gratuitos. Todas las madres solteras tienen la oportunidad de acceder a un programa social. Sabemos que no es una acción profunda que atente o que arregle un problema de fondo, pero el sostén para mucha gente o para muchas madres solteras de recibir mensualmente un apoyo para poder sacar adelante a sus hijos, créanme, no es menor. Se construyeron 17 preparatorias, una en cada delegación de la Ciudad de México. Se fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Yo lo explico siempre, y a lo mejor es una imagen muy tonta, pero yo tenía 10 años. Yo recuerdo que mi padre salía mucho de viaje, yo vivo cerca del aeropuerto, y siempre que lo íbamos a llevar pasábamos por un hoyo que cada vez era más grande, en una zona como muy oscura. Y cuando Andrés Manuel llegó a la jefatura de gobierno, insisto, parece muy tonto, pero creo que es un modo de ejemplificar lo que vivimos muchos, empezó a tomar color, incluso en la calle, empezó a haber baches que durante años habíamos visto. Es decir, no hubo corrupción, y lo afirmo con mucha responsabilidad, y el gasto público más el ahorro de haber disminuido los sueldos y los privilegios a los altos funcionarios se regresó a servicios y a derechos. Se construyeron hospitales de especialidades, mucha gente gozó del privilegio, porque aún sigue siendo un privilegio, de atenderse en un hospital de manera gratuita y con mucha calidad. Y se generó algo que también en ese momento fue muy criticado, el darle una pensión a todos los adultos mayores cada mes, bajo la lógica de: si los adultos mayores ya vivieron pues prácticamente toda su vida siendo productivos a este país, pues la última etapa de su vida ellos tendrían que tener garantizado un modo de vida decente, que normalmente no se garantiza en un país donde trabajamos más de 8 horas, ganamos un salario mínimo miserable y llegamos a una vejez donde no tenemos los derechos más básicos garantizados. Entonces, bueno, sin que parezca esto propaganda, muchos jóvenes vimos en él un molde distinto de hacer política, ¿no? Vimos en 6 años un cambio en la Ciudad de México, y decidimos participar. Ustedes no sé si lo recuerdan, hubo un intento de desafuero a Andrés Manuel López Obrador. Él era el candidato natural a la presidencia, él estaba arriba de todas las encuestas en 2006, y por cerrar una calle para comunicar un hospital se empezó a generar todo un proceso político con mucha intención de sacarlo de la contienda electoral, y se pidió su desafuero. Ustedes saben, todos los que hoy somos diputados, gobernadores, etcétera, tenemos fuero, que aquí abro un paréntesis porque también a veces se olvida la historia del fuero. Cuando Belisario Domínguez era diputado de la Asamblea Legislativa, donde ahora yo estoy, se le ocurrió hablar en contra de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta era un personaje autoritario que decidió mandarle a cortar la lengua y asesinarlo. Entonces, a raíz de ese momento surge el fuero como defensa o garantía de que un legislador opositor o un político, aunque sea opositor al gobierno o al régimen, pueda hablar y pueda criticarlo incluso en contra de lo que pueda creer
¿no? El régimen que es correcto. Bueno, el fuero se ha ido desvirtuando, pero bueno, lo que pedían era quitarle el fuero para con eso poder meterlo a la cárcel y al tener antecedentes penales no podría ser candidato a la presidencia. Y quizás desde acá, yo no lo sé, se ve muy lejano ese proceso, se vio muy lejano ese movimiento, pero en la ciudad se desbordaron miles de personas de todas las clases sociales, incluso de todas las ideologías. Yo recuerdo que había gente que decía, a mí me cae mal el señor, yo no coincido ideológicamente con él, pero no podemos permitir una injusticia que es tan obvia, ¿no? O sea, por cerrar una calle para comunicar un hospital, que él, en el uso de su fuero, pueda hacerlo, y además era para un fin mayor, lo que querían era quitarle el fuero para sacarlo de la contienda electoral. Entonces, a raíz de eso se generó un movimiento de muchos que entonces éramos mucho más jóvenes, pero sobre todo muchos adultos. En ese momento eran muchos más adultos. Yo recuerdo que me preguntaba si yo era la que estaba mal porque no había muchos jóvenes en las calles. Y se empezó a construir un movimiento nacional, aunque la génesis fue en la Ciudad de México. Y bueno, entonces Andrés Manuel estaba en el PRD, en el PT, en el Movimiento Ciudadano, cuando entonces Convergencia, en alianza para ir por la presidencia. ¿Cuál es la reflexión que llevamos muchos de nosotros? Podrá sonar contradictorio porque yo no estoy hablando ahora de dirigente político, porque soy diputada electa por un partido. Tampoco es que yo sea fan de los partidos políticos, tampoco es que es el único y el último elemento para lograr las transformaciones, pero hoy en este contexto sí creo que es una herramienta para llegar a esos espacios donde se están tomando las decisiones que nos afectan o nos benefician en nuestra vida cotidiana, y que la mayoría de ellas, francamente, pues nos afectan. Entonces, pues seguramente muchos jóvenes, así como yo, ni nos afiliamos a ningún partido político ni nada, pero empezamos a ver que ahí había un dirigente respaldado por muchos académicos, por muchos intelectuales, que no solo estaban delineando qué México no queremos. O sea, no queremos el México de la violencia en cualquiera de sus expresiones, violencia de género, violencia laboral, violencia económica. No queremos el México de la falta de oportunidades, de la falta de derechos, del desempleo, del rechazo a los jóvenes en las universidades. No queremos el México de un campo abandonado. Si nosotros pensamos en un campesino estadounidense, prácticamente pensamos en un tipo rico. Si pensamos en un campesino mexicano, pensamos en una persona con carencia económica. El campo está abandonado, la industria está abandonada, somos dependientes económicos de otro país, de otros países, teniendo todos los recursos naturales de norte a sur, teniendo minas, teniendo gas natural, teniendo petróleo, teniendo todo tipo de climas, teniendo cantidad de producción de frutas y verduras, pero como la política ha sido un negocio, para la mayoría de los políticos no se ha invertido para el desarrollo del país, sino para el desarrollo de los bolsillos de los que han ostentado esos puestos. Entonces, vimos en Andrés Manuel un dirigente que estaba planteando un proyecto distinto, ¿no? Y muchos, y creo que ese es uno de los grandes logros de ese momento, muchas y muchos ciudadanos empezamos a politizarnos a raíz de ese momento y ese movimiento de nuestra fuerza. Muchos ahora no están en Morena, muchos incluso ahora no piensan que la vía electoral sea la mejor, pero muchos otros creemos en un movimiento que se empezó a construir a nivel nacional. Y bueno, para no ahondar mucho en eso y avanzar en la charla, pues Morena empezó a constituirse como un movimiento. Morena significa Movimiento de Regeneración Nacional, y en 2012 nuevamente los jóvenes, me parece que tuvieron un papel trascendental en la discusión política y pública que implicaba una nueva elección presidencial. Aquí se dio en todos los estados, en la Ciudad de México también se dio de manera muy fuerte el Yo Soy 132, que como ustedes recordarán, surge de la visita de un personaje muy mal visto por el antecedente Natenco, por su mal gobierno en el Estado de México, y que va a una universidad con gente pensante, con gente inteligente, con gente crítica, y que
que se atreve a decir que por lo de Atenco prácticamente era necesario. Y ahí en la Universidad Iberoamericana pues lo corren, ustedes recordarán, se esconden en el baño y empieza el movimiento 131 porque los medios, que siempre han sido cómplices del poder político, que siempre han, pues es un negocio, también es una empresa, también la mayoría de los medios de comunicación, pues siempre han construido matrices de opinión que les conviene para seguir sosteniendo las cosas como están. Y los medios empezaron a decir que eran porros, que no eran estudiantes de la Ibero, para desacreditar todo el ridículo que se generó en torno a un candidato presidencial que era Enrique Peña Nieto. Y lo que hicieron los estudiantes de manera muy organizada y eficaz es salir con su credencial, dar su número de cuenta, su nombre, y se juntaron en una noche, seguramente lo intercambiaron por correo electrónico, por Skype, no sé. Empezaron ellos a editar una serie de videos, estudiantes dando su nombre, y pues se juntaron 131 estudiantes. Ese movimiento en defensa de la libertad de expresión, en defensa de la libertad de un estudiante a diferir de un candidato presidencial, ese movimiento contra los medios de comunicación que están siendo cómplices de construir un muñequito copetudo, pues empezó a mover nuevamente a la juventud de la Ciudad de México, que inició en una escuela privada y que después, en solidaridad, las escuelas públicas como la UNAM, el Politécnico, la UAM, etcétera, se sumaron a decir: yo soy 132. Entonces, a raíz de eso se genera un movimiento donde se da de manera muy plural la participación de las y los jóvenes. Muchos entonces éramos ya parte de Morena, o en ese entonces Morenaje, que era Morena Jóvenes y Estudiantes, y se da otra vez un nivel de politización en la ciudad en la que los jóvenes acuden a las calles para decirle a los más grandes, a los más adultos, a los más incluso apáticos, que la imposición de Peña Nieto, porque eso era lo que se veía venir, una construcción de un personaje a través de los medios, que la imposición de Peña Nieto era el regreso al PRI bajo la cara de un PRI nuevo y que iba a ser francamente, digo, entonces quizás no dimensionábamos qué tan fuerte iba a ser su llegada. Ahora lo podemos decir a más de 4 años de su gobierno, que en efecto no era una exageración, que teníamos que impedir la llegada de un gobernante de esa magnitud, con un proyecto que sigue siendo viejísimo, conservador, autoritario, como es el proyecto del PRI. Y pues se volvió a politizar en las calles. ¿Qué pasó? Y es una reflexión que yo quisiera compartir, que muchos jóvenes salimos en esa coyuntura, se los comparto porque seguramente se vivió distinto acá. Prácticamente duramos semanas marchando, semanas yendo al metro a hablar con la gente, a las calles, a los mercados. Un día antes de las elecciones, no obstante que muchos nos habíamos inscrito como observadores electorales, un día antes en la noche marchábamos con antorchas de manera simbólica de decir: si se atreven a imponer, pues va a haber una respuesta de la juventud del pueblo de México. Y sin embargo, cuando se da la imposición de Peña Nieto a través de una serie impresionante de inversión de dinero en la compra de votos, creo yo que muchos nos inhibimos y nos quedamos sin una opción, sin saber qué hacer. Y ahí acabó el movimiento 130. Claro que el 1 de diciembre, cuando toma posesión Enrique Peña Nieto, volvemos a salir a las calles. En la Ciudad de México gana Miguel Ángel Mancera, que yo he visto que en otros estados tiene muy buena imagen. Se los cuento, nosotros lo hemos padecido. Es un tipo que llegó y le está intentando dar un regreso a las conquistas que se habían tenido en la Ciudad de México. Y el primer día del gobierno de Peña Nieto y el primer día del gobierno de la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera, hubo un golpe, una venganza contra los jóvenes, hubo una represión. Es la primera vez, yo he marchado, insisto, prácticamente la mitad de mi vida, es la primera vez que yo veo que se usan balas de goma contra los manifestantes. Fue un caos el
1 de diciembre, que quizás en ese momento sirvió para inhibir la participación. Y de repente muchos jóvenes regresaron a sus casas, regresaron a sus universidades, algunos a reorganizarse, algunos a construir un movimiento, algunos a conformar organizaciones civiles, otros regresamos, nunca lo negamos, siempre hemos formado parte de Morena, a seguir en nuestra militancia, pero creo que nos faltó discutir, y ojalá eso se pueda dar aquí, ¿no? ¿Cuál es el papel de nuestra generación en un México donde la trampa ha prevalecido a pesar de la resistencia? Es decir, yo tengo 26 años, pero veo y reconozco aquí a luchadoras que han dedicado su vida seguramente a la transformación de un país tan bello como es México. Es decir, años y años, décadas, ha habido movimientos, ha habido jóvenes, jóvenes que han ido creciendo, que han luchado por transformar este país y que quizás no lo han logrado porque no hemos tenido a lo mejor la capacidad de organizarnos, de contagiar con otras personas, de romper la inacción, de romper la apatía, pero la verdad es que este país no ha cambiado y va de mal en peor, y lo mejor de este país ha sido, o se ha logrado por las resistencias, por la lucha en defensa y a favor de varios derechos y libertades, pero hoy como generación, yo sí me pregunto casi todos los días, ¿qué estamos abordando para este México presente y cómo estamos construyendo un futuro distinto donde no lleguemos a esa oscuridad que se vislumbra? Muchos jóvenes, insisto, seguimos participando. Morena era un movimiento. Después de ese momento del 2012, con la imposición de Peña Nieto, Andrés Manuel convoca un mitin. Yo se los confieso, yo salí muy enojada de ese mitin porque su discurso fue: las luchas pueden durar años, los cambios tardan demasiado, pero jamás, ese es un error de la cultura política que tenemos que cambiar, pareciera que siempre estamos esperando que alguien nos diga qué hacer, jamás planteó algo concreto, inmediato al movimiento, y lo único que dijo era que renunciaba a todos los partidos políticos que lo habían propuesto en las últimas 2 veces que fue candidato a la presidencia, y pues francamente no dio una opción ni una alternativa, ¿no? Que insisto, está mal tener que esperar que alguien nos diga qué hacer, pero la realidad es que la cultura política latinoamericana, no solo mexicana, todavía está basada en los caudillos, es una de las cosas que tenemos que empezar a transformar. Y muchos quizás se decepcionaron, se fueron, pero después, quienes seguíamos en Morena, se dio una discusión de si seguir siendo movimiento o convertirnos en partido. Es una decisión complicada, yo se los confieso, yo era de las que decía que tenemos que seguir siendo movimiento, porque así como ustedes que ahorita levantaron la mano, pues también tengo ideas muy negativas en torno a los partidos políticos. Sin embargo, sorpresivamente se realizaron asambleas en todas las colonias, municipios, en todos los estados del país, y la mayoría de la gente decidió que nos convirtiéramos en partido político. Sorpresivo también para Andrés Manuel, él lo ha dicho, porque en un momento donde están tan desacreditados los partidos políticos, donde nadie creemos que es la gran alternativa, la mayoría de la militancia decidió que fuéramos partidos políticos. Entonces iniciamos un proceso, Andrés Manuel decidió la ruta más complicada, ¿no? Asambleas en todos los estados con un quórum mínimo que nos pedía el INE, de afiliados, de asistentes a asambleas como estas, y en todos los estados se empezó a generar un proceso de afiliación al partido. Se los comparto, no fue fácil, la gente primero veía a Andrés Manuel como un traidor por haber renunciado a los partidos, que mucho en su momento o aparentemente lo respaldaron, y segundo, pues cómo afiliarse a un partido político más. Sin embargo, se excedió el límite o la solicitud básica del nivel de afiliación. Se realizaron asambleas en todos los estados, donde estuvo el INE y acreditó que sí eran reales los afiliados. Aquí en Monterrey tardó un poco, pero se realizó. Hubo estados donde fue complicado,
Pero bueno, frente a eso muchos dijimos, pues no sabemos ser la alternativa a un partido político. Sin embargo, en nuestros estatutos, parte de la estructura está un elemento que es el más importante, me parece, que son los comités de base, que se conforman por simpatías, porque somos vecinos de una misma colonia, etcétera, y que nos reunimos para ver, ¿no?, para organizarnos en torno a algo de cómo incidir, en este caso ahora dentro del partido y dentro de nuestra realidad. Y muchos regresamos a nuestras colonias a conformar comités de base, a encontrarnos con gente más adulta y con más experiencia que ya estaba organizada. Y bueno, yo empecé a formar parte de los primeros comités de base de mi colonia. No voy a hablar mucho en el tema porque ya sé que ya me he excedido, quizás ya se aburrieron de escuchar a una política. Pero bueno, en la primera discusión interna de candidaturas, pues la verdad es que la mayoría éramos gente del movimiento, otros compañeros eran gente que venían de otros partidos, de otros partidos, pero que a lo mejor no habían estado en puestos de dirigencia o de candidaturas. Y en mi caso, fui quien generó más consenso para ser candidata a diputada local. Yo entonces tenía 25 años. Hicimos una campaña que nos enorgullece muchísimo porque competimos contra la entonces delegada, que acá viene siendo una presidenta municipal, que pidió licencia para competir por la diputación. Esta señora es un personaje muy corrupto, pero lo que necesitaba es fuero para que no fuera juzgada al dejar la delegación. Pide licencia, compite por la diputación, era la primera participación política de Morena en elecciones. Francamente, la mayoría, las mismas dirigencias, no esperaban que ganáramos, si acaso, 3 delegaciones y unas cuantas diputaciones. Sin embargo, la estrategia de campaña fue tocar casa por casa y hablar con la gente. Que a mí me parece que si todos los candidatos hicieran cumplieran con esa experiencia, yo creo que habría menos cínicos, menos corruptos y menos perversos, porque el trato directo con la gente te sensibiliza. Es decir, todos aquí, y más ustedes que son universitarios, sabemos que hay pobreza, que hay marginación, que hay violencia, pero lo tenemos a veces como conceptos muy abstractos. El vivirla de cerca con la gente te da otro sentido y aumenta el nivel de responsabilidad que deberíamos de tener para con la sociedad mexicana. Entonces hicimos campaña casa por casa contra la delegada de licencia. Ella tenía millones de pesos a su disposición, tenía todo el aparato delegacional. Yo se los digo, si gasté 30,000 pesos en mi campaña fue demasiado. Nosotros caminamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, éramos si acaso 5 personas, solo regresábamos a mi casa a comer y a descansar un poco del sol. Y platicamos con mucha gente y tocamos muchas casas y platicamos con gente que jamás llegaría a una charla como esta, que jamás lee un periódico, que incluso ya está tan harta y tan decepcionada que ya no vota. Y convencimos a mucha gente, nos parece que contagiamos mucha esperanza. Yo lo platicaba hace rato con un profesor. Yo creí que una de las debilidades que iba a tener frente a la gente era justamente mi edad, mi juventud. Y sin embargo, fue al revés. La gente me decía, sí, vamos contigo porque tienes nuevas ideas, porque no estás maleada, etc. Y ganamos una campaña, le decíamos a la gente, porque el PRD, que es quien gobernaba, o el partido que respaldaba a esta señora contra la que competíamos, el PRD pues adoptó prácticas de otros partidos, empezó a regalar pintura, a regalar láminas, a comprar votos, a mover a sus estructuras de vendedores ambulantes, etc. Y lo que nosotros le decíamos a la gente es: búrrese de ellos, como ellos se han burlado toda la vida de usted, y acepte, pero a la hora de la hora denos el voto de confianza y vote por nosotros. Y así pasó. PRD se enojó muchísimo,
nosotros ganamos, la delegada o exdelegada tenía ya preparado su festejo, porque era imposible que le ganara a una chamaquita de 25 años a un partido creciente, con muy poco dinero, sin comprar votos, sin regalar nada. Nosotros teníamos pósters doble carta, ella tenía pendones casi hitlerianos, y al final ganamos. Nosotros sabemos que es una responsabilidad fuertísima, porque es, o sea, imagínense, la gente, como ustedes ahorita levantaron la mano, no cree en los partidos políticos, está harta de la política partidista. Sin embargo, nos dio la confianza, la última confianza seguramente, de que Morena pueda ser distinto. Y ganamos, somos la primera fuerza política en la Ciudad de México, tenemos 20 diputados de 66, gobernamos 5 delegaciones de 16, otras 5 hay francamente duda de los resultados. Hubo una delegación que incluso nos ganaron por decenas de votos. Entonces, pues hoy soy diputada, a 1 año y medio de estar en funciones. Mi conclusión, y se las comparto, es: no fue un error convertirnos en partido político, no es un error llegar a estos espacios donde se toman decisiones, porque así como muchos de ustedes saben que la política es asquerosa, o que la política se ha hecho de manera asquerosa, créanme, desde las entrañas es mucho más asquerosa de lo que nos podamos imaginar. Pero yo sí les puedo decir que sí se puede hacer política distinta, que sí se puede hacer política sin robar un solo puesto. Uno de mis grandes objetivos, que lo voy a lograr sin mucho problema, es en 2 años terminar la diputación, poder comprobar cada peso en que se gastó, poder comprobar todo el dinero. Igual ustedes no lo saben, y nosotros se lo contamos todo el tiempo en las colonias a la gente, para que se indigne, para que vea que abandonar la participación política no le hace daño ni al poder político ni al sistema. Al contrario, le deja las puertas abiertas para seguir robando y para seguir tomando decisiones a favor de unos cuantos. Un diputado, no sé si alguien de aquí sepa cuánto gana un diputado local de aquí, o un diputado de la Ciudad de México. Bueno, acá ganan 80,000, en la Ciudad de México ganamos 60,000, los impuestos son 58,000 pesos. Todos los diputados de Morena, se los digo de verdad con mucha franqueza y humildad, no estamos ni por lana ni por dinero. Si quisiéramos lana, estaríamos en el PRI, estaríamos en el PAN, o incluso estaríamos en otras cosas menos desgastantes. Nosotros donamos sin problema la mitad de nuestro sueldo, es decir, 25,588,88 pesos, para un proyecto de universidades donde gobierna Morena. Hay una escuela universitaria ajena al partido político, coordinada por académicos de muy alto renombre, y en la Ciudad de México tenemos 5 escuelas universitarias para que en esa delegación donde gobierna Morena no haya rechazados en las universidades. Tenemos una de medicina, de ingeniería, una normal, una de contaduría y una de derecho, y es financiada. Fíjense cuánto dinero hay, qué despilfarro hay en la clase política, que estas 5 universidades y otras 3 más que tenemos en otras partes del país donde gobierna Morena, presidencias municipales, son financiadas con con la pura mitad del sueldo de todos nosotros, que hoy tenemos un espacio, en este caso en la Diputación. Estos 60,000 pesos pueden parecer poco, o en realidad es mucho frente a lo que gana la clase trabajadora, lo que gana un académico, estoy segurísima. Y sin embargo, no es lo único que recibimos. La Asamblea Legislativa es uno de los parlamentos más caros del mundo. Te pagan casi por respirar. Te llegan cheques por todos lados. La Asamblea Legislativa se conforma por comisiones. La Comisión de Seguridad, la Comisión de Educación, donde se discuten todas las problemáticas. Y la comisión más importante es la Comisión de Gobierno, que dicho sea de paso, le pertenecía a Morena por ser una primer minoría o ser la del grupo parlamentario mayoritario. El PRI, el PAN y el PRD se juntaron, como se han juntado, y por eso es que les digo que desde las entrañas, es como lo que yo les decía, sabemos que hay pobreza, que hay violencia, que hay marginación, pero hasta que la vivimos de frente es distinto. Yo tengo claro, por eso estoy en Morena, que todos los partidos
verlos en acción, o sea, sin que la gente los vea, son lo mismo, se juntan para lo mismo, cierran filas para defender sus intereses de la misma manera. Es asqueroso. A nosotros nos correspondía la Comisión de Gobierno, que es prácticamente quien administra toda la Asamblea Legislativa, y en un cochupo entre el PAN, el PRI y el PRD, se la queda el PRD y el PAN se queda con la Secretaría de la Comisión de Gobierno. Y nada más para que se den una idea, por presidir una comisión es una lana más, por ser secretario es una lana más. Nada más para que se den una idea, el presidente de la Comisión de Gobierno gana lo mismo que entonces ganaba Barack Obama de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. El secretario gana lo mismo que gana Vladimir Putin en Rusia. Pues imagínense cuánto dinero hay, ¿no? Y todos los diputados, y a mí me gusta compartirlo porque la gente tiene que saberlo, a mí me indigna, yo imagino que la gente lo deberá indignar más. Todos los diputados recibimos mensualmente un cheque de 75,000 pesos bajo el esquema de apoyo a gestión. En teoría tendría que ser para apoyar a la gente, porque ustedes no se imaginan la cantidad de problemáticas que a veces la gente quiere que resolvamos, operaciones, donaciones, 1000 problemáticas. Sin embargo, este cheque es discrecional, no es público, la gente y los mismos equipos de los diputados a veces saben que lo recibimos y no se tiene que comprobar. Entonces prácticamente es una de las muchas herramientas o de las muchas cosas que utiliza el mismo sistema desde dentro para que tú digas, bueno, 74,000 pesos me los embolso, no le digo a mi equipo, no le digo a la gente, no tengo por qué comprobarlo, pues igual mi sueldo de 60,000 se queda corto, lo recibo cada mes, y por eso es que empiezan a cambiar, ¿no? Muchos diputados a cambiar de forma de vestir, a cambiar automóviles, etc. Entonces, es muchísimo dinero. Morena planteó cortar al 50% todos los gastos que se generan en la Asamblea, regresarlo al transporte público, a la educación o alguna otra problemática que haya en la ciudad. Por supuesto, todos los otros partidos, prácticamente son 46 diputados contra 20 que somos de Morena, se opusieron. Y francamente, si la gente supiera todo el gasto, nada más por ponerles un último ejemplo, se gastan 7 millones de pesos al año solo para rentar los cajones de estacionamiento para los diputados y para nuestros asesores. Imagínense ya en los aviadores, en las galletitas, en el papel, en todo el dinero que fluye, ¿no? Es de los parlamentos más caros. Y francamente no tiene muchos resultados. O sea, la gente no está confiando en los diputados, la gente no espera que ahí se resuelvan sus problemas, la gente sabe que ahí hay mucha traición hacia el pueblo. Sin embargo, es importante que esos espacios dejen de estar en manos de gente que solo ve la política como un negocio. Necesitamos que gente como ustedes, que gente preparada, que gente que seguramente tiene más sensibilidad que estos políticos, tomen sin miedo esos espacios de participación. Tomen sin miedo y con mucha responsabilidad. Y si no, tampoco es que solo desde la Diputación se pueden cambiar las cosas. Pero sí necesitamos que la mayoría de la población mexicana participe activamente, no en un partido político necesariamente, pero sí que participe activamente en las discusiones sobre lo público. Y yo, en verdad, se los digo como compañera, creo que de edad, yo tengo 26 años, que discutamos como generación qué vamos a hacer por este país, o si vamos a renunciar a participar activamente en la transformación de este país. No le estoy diciendo que sea con Morena. Yo creo en el proyecto de Morena, creo en el liderazgo del gobernador López Obrador. No somos pequeños, no estamos interesados en la figura de Andrés Manuel. Tenemos muchas críticas, por supuesto. No le estoy diciendo que sea con Morena. Lo que sí le estoy diciendo es que frente a una realidad que vivimos, solo hay dos opciones. O vemos cómo se sigue, perdonen la palabra, jodiendo la realidad mexicana y nos mantenemos como simples espectadores, o formamos parte activa de la transformación. Y yo con eso termino. Nada más pensemos como una rompecabezas todas las reformas que se han aprobado. La laboral nos quita derechos,
laborales, hoy por hoy tiene un retroceso. Todos los jóvenes que estamos aquí, esperemos poder cambiar esta realidad, en nuestra aspiración es hacerlo a partir del 2018, pero por ahora todos los jóvenes que estamos aquí no tenemos garantizado un futuro decente, con pensiones, no vamos a acumular antigüedad en un trabajo porque nos pueden contratar 3 meses, nos pueden despedir sin mucha, digamos, garantía de nuestros derechos, y no tendremos los derechos laborales que quizás nuestros padres o nuestros abuelos sí gozaron, ¿no? Y que gozaron porque lo merecemos como seres humanos, y que gozaron porque fue resultado de una lucha. Júntenlo con una reforma energética que hoy ya no solo es un discurso, ya lo podemos ver, muchos no nos creyeron. La reforma energética pone nuestros recursos naturales al servicio de compañías transnacionales y pone un tema de soberanía nacional. Yo nada más lo pongo en un ejemplo que creo que es muy claro. Ahora que está el tema del gasolinazo, imagínense, el pretexto del gobierno federal es que subió porque a nivel mundial hay una tendencia y el dólar y no sé qué. Dependemos de la gasolina del extranjero. Imagínense que ahora con Donald Trump él dijera, no le voy a vender gasolina a México. Si nosotros no estamos produciendo nuestra propia gasolina, ¿cómo mueves el desarrollo de un país? ¿Cómo mueves, digamos, toda la mercancía que fluye en el país para garantizar el alimento, la despensa, etcétera? ¿Cómo lo mueves si Estados Unidos te dice que no vas a vender la gasolina? Claro que se pueden abrir cuentas comerciales con otros países, pero lo que yo veo es que el tema de la soberanía energética no es un tema menor. Si nuestro país no tiene el control de algo tan importante como la gasolina, vamos a depender, y puede ser muy peligroso depender de temas energéticos de otros países. Entonces, esta reforma energética, con muchas transnacionales que pretenden venir, pues necesitan de mano de obra barata, que la tiene México, pues la reforma laboral lo garantiza, pero además es muy incómodo gente que dice que las cosas tienen que cambiar, gente que quiere soñar en un mundo distinto, gente que critica, que analiza. Entonces, pues metamos una reforma educativa para que nuestra mano de obra barata solo obedezca, solo sea técnica, solo trabaje y no piense y no cuestione y no se revele, porque ha sido muy incómoda en la historia del país la gente que ha dicho que podemos cambiar este México. Ha sido muy incómoda la gente que luchó por los derechos laborales y por eso vamos a echarnos para atrás. Ha sido muy incómoda la gente que ha luchado por la igualdad y por la equidad. Entonces hay que ya eliminar a esa gente pensando, pues vamos a reforma educativa. Y además que los maestros solo acaten dar las clases de manera cuadrada, ¿no? Entonces, una reforma energética, una reforma laboral, una reforma educativa, pero además, pues si los amigos de los políticos, de yo gobernante, son los empresarios corruptos, pues vamos a hacer una reforma fiscal que le garantice mejores oportunidades de negocio a mis amigos empresarios y que atente contra los pequeños empresarios. Entonces, todo este rompecabezas, yo no sé quién de aquí crea que tiene su futuro garantizado. Yo, que soy diputada, no tengo garantizados los derechos más básicos completos. Vivienda, educación, bueno, afortunadamente pude estudiar, ¿no? Y afortunadamente hoy, los universitarios, en el caso de la UNAM, podemos gozar de pagar $1 si queremos cada semestre. Trabajo lo tengo por 2 años, mientras sea diputada, no sé qué pasa después, ¿no? Pero ni estoy generando antigüedad, francamente tampoco estoy acumulando riqueza, dono la mitad de mi sueldo, creo en un proyecto de transformación que es Morena, va a haber elecciones en Coahuila y estoy viendo cada que puedo apoyar a construir el avance del partido. Entonces, vivienda, educación, empleo, salud, vestido básico y recreación, yo creo que ninguno de los que estamos aquí jóvenes tenemos garantizados todos esos derechos, ¿no? Yo sigo viviendo con mis padres y soy diputada,
mi carro lo compré hace 2 años y francamente no puedo cambiar de carro pronto. Entonces, a lo que voy es, no tenemos nuestros derechos garantizados ni hoy y mucho menos mañana. Y esta política que se está construyendo es una política depredadora, porque la gente que no está aquí en esta sala, la gente más pobre y más marginada, que tiene que ir a atenderse por alguna enfermedad, ya no es atendida como debe ser. Bueno, nunca lo ha sido, nunca ha habido una salud de calidad, pero ahora menos, porque también hay una reforma nacional, porque esta política económica y esta visión, que es una visión que para el Estado es un gasto invertir en servicios y en derechos. Entonces privaticemos el agua, privaticemos la energía, privaticemos la educación, la salud. O sea, ¿por qué el Estado va a invertir, a gastar en eso? ¿No? Entonces es una política depredadora y solo va a poder atenderse en un tema de salud quien tenga dinero, y solo va a poder estudiar quien tenga dinero, y solo va a poder vivir quien medianamente tenga un colchoncito ahí para subsistir frente a un escenario de desempleo. Entonces, la realidad es que no es un discurso, seguramente ustedes lo saben. Aquí en el norte el tema de la violencia, ahí sí creo yo, me declaro inexperta. No hemos vivido en la Ciudad de México el nivel de violencia que ha vivido Monterrey, que ha vivido el norte, pero sí nos duele la desaparición, sí nos duele los miles de asesinados, sí nos duele la violencia exagerada, sí nos duele el feminicidio, sí nos duele que los migrantes pasen por nuestro país con una aspiración de sueño y que aquí hagamos el trabajo sucio de Estados Unidos, y que muchos de los hoy asesinados del Calderonato son migrantes y son jóvenes. Entonces, la realidad no es un discurso que yo se los vengo a decir, yo solo vengo a provocar reflexión. La realidad ustedes la han vivido, la conocen, la leen en los medios, la viven incluso, y la realidad está ahí. Solo hay 2 opciones: o la seguimos viendo y se va a seguir degradando porque se ha estado degradando, o nos metemos a transformarla como podamos, informándonos, entendiendo la raíz de estos problemas y buscando, discutiendo en lo colectivo, en el diálogo, una salida para las problemáticas de nuestra colonia, de nuestro estado, de nuestro país, incluso del mundo, porque lo que está en riesgo, y lo dice muy bien Pepe Mujica, igual ustedes lo conocen, expresidente de Uruguay, también compañero de izquierda, lo que está en riesgo es la existencia de la humanidad misma. Frente a esta política depredadora, la humanidad no está en su mejor momento ni en su momento más digno. Y creo que si nos preguntamos a qué venimos a esta vida, pues de entrada es a ser felices y a tratar de disfrutar lo que hay, porque es un universo maravilloso, pero no lo estamos logrando. Y entonces nuestro paso por la vida, creo yo, seas diputada, seas militante de un partido o no, tendría que ser abonar a que la realidad del otro, la realidad propia, la realidad de nuestra comunidad se transforme. De lo contrario, incluso, quizás sin tenerlo claro, pero incluso estaremos traicionando nuestra existencia misma. Pues bueno, pues espero que eso les haya dejado.
Hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días, mucho gusto, me llamo Héctor Reina, soy estudiante de Sociología de aquí de la facultad y quisiera comentarles que me encantó la plática que usted nos acaba de dar. Me encantó sobre todo que recalque la importancia de que como jóvenes participemos en el cambio del país. Particularmente he participado en colectivos sociales, en grupos estudiantiles, etc. Y el año pasado me llamó mucho la atención que tuve la oportunidad de participar en una convocatoria del Instituto Mexicano de la Juventud, Projuventudes, y de 100 colectivos que el Instituto Mexicano de la Juventud apoyó en todo el país, aproximadamente unos 40, 45 eran de la Ciudad de México y únicamente 3 íbamos de aquí de Nuevo León. Y lo más sorprendente es que cuando llegamos nosotros 3 allá a la Ciudad de México, la gente bien joven nos dice, ¡ay, son bastantes! Por lo general, o viene uno o no viene ni uno. Entonces, que usted venga y nos comparta cómo es la dinámica allá, es decir, cómo los jóvenes participan constantemente, es algo muy importante, porque realmente aquí en Nuevo León, en el estado, es algo que no se da mucho. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, aquí en la facultad, el año pasado, y también lo comento porque usted hizo un comentario al respecto, la importancia del voto. El año pasado, de una matrícula aproximada de 3.000 estudiantes que tiene la facultad, únicamente se ejerció el voto de 630 personas. Y es una de las ocasiones en las que más se ha votado. Me gustaría que usted ahondara un poquito más en el tema, si es que se puede dar tiempo, y que nos comente, por ejemplo, la importancia del voto. Ya comentó algo, pero me gustaría realmente que lo volviera a mencionar y que recalcara en la importancia de ejercer el voto, porque realmente se está viendo un ausentismo muy fuerte y muy marcado. Y lo que más me preocupa, por ejemplo, como joven que participa activamente en todo este tipo de colectivos, es que de aquí de la facultad, los no votantes son los que salen a la ciudad en general. Comentarios he escuchado como, por ejemplo, pues es que no voto porque la gente inteligente no vota, cosas por el estilo. Entonces, me gustaría, por ejemplo, que andara un poco al respecto, si es que se da el tiempo, y disculpe que haga que extienda un poco más, pero siento que es algo muy importante y que usted como diputada joven nos puede aportar. Sí, muchas gracias por la presentación. La pregunta es, claro que tenemos que tener una ideología clara y una práctica política, tenemos que mostrar a los estudiantes las diferencias y las posibilidades que hay, bien por la radiografía. Mi pregunta viene en torno a la nueva Constitución de la Ciudad de México, a la constituyente y a los elementos de igualdad de género dentro de esta constitución, que tiene mucha importancia por ser las primeras del siglo. Buenos días. Yo quería saber qué acciones ha hecho Morena, tanto dentro del partido como fuera, respecto a la perspectiva de género. Sí, Citlali, muy buenos días. Te felicito por tu exposición. Aquí no estamos, no nos gustan mucho los políticos y me pareció una exposición mesurada, equilibrada y por eso te felicito. Me llama mucho la atención lo que comentaste sobre la organización política y social en las comunidades de barrio. Creo que es eso algo que aquí no acostumbramos o hemos perdido. Entonces me gustaría que nos explicaras un poco más cómo podemos construir esta ciudadanía desde nuestros barrios, nuestras calles, nuestras colonias. Y la otra cuestión es, no comentaste nada sobre los obstáculos o los problemas que has tenido, porque supongo que los has tenido en tu carrera política, y a mí sí me gustaría saber un poco más sobre eso, porque estoy segura que no es lo mismo ser un hombre en la política que ser una mujer en la política, y me gustaría que profundizaras en eso. Gracias. Buenos días, Citlali. Yo también te quería felicitar por la charla, me parece también muy adecuada y por, sobre todo en nuestra facultad, que hace falta participación política dentro y fuera. Es una pregunta más o menos similar a mi compañero. Yo quería saber personalmente si tú ejerces un enfoque de género en tus papeles de
pues de asambleísta, y también si ese enfoque de género alguna vez ha entrado como en disonancia con tu papel como parte del partido. Bueno, a mí me gustaría que nos contaras un poquito sobre el proceso de la constituyente ciudadana en el DF en relación con las propuestas que el movimiento feminista hizo y qué obstáculos o cómo quedó ahí la aprobación de ciertas propuestas que vinculen la perspectiva de género en ese proceso. Y las aportaciones obviamente que Morena haya hecho en este proceso constructivo de la constituyente. Gracias. Hola, mi nombre es Edson y tengo dos preguntas. Quisiera saber a qué se refiere con el concepto de país, porque es un concepto muy general, muy amplio, entonces, aparte de que no es como muy concreto qué es, y a qué se refiere con participación activa, puesto que resulta un poco extraño que, pues, si somos seres que estamos vivos, no participemos activamente, porque no parece que se pueda no participar, puesto que todo el tiempo estamos interactuando con otras personas, estamos haciendo cosas en nuestro día. Entonces, ¿qué es esto de participar activamente? Buenos días, mi pregunta es, bueno, es que investigando un poco sobre sus acciones como candidata, me llamó mucho la atención que una de las principales cosas que se mencionan sobre usted es que un poco tiempo después de que usted fue electa delegada, me parece, hubo un escándalo en torno a un asesinato sobre un niño, y se vieron involucrados militantes del partido de Morena que fueron asesores en su candidatura. Entonces, yo no sé si esto fue una manera de desacreditarla, puede que sí, pero mi pregunta es de qué manera podemos cerciorarnos nosotros de que usted está siendo honesta y su partido fue honesto en ese sentido. Bueno, le cedemos la palabra a Lali para responder algunas de las preguntas que puedan. Bueno, pues agradezco sus preguntas. Trataré de ser muy breve, no lo fui hace un rato, y voy a iniciar con la última pregunta de la compañera. Sí, en efecto fue una guerra sucia que me hicieron. Yo les conté hace un rato que le gané a la exdelegada, el actual delegado es el esposo de la exdelegada. En la Ciudad de México uno de los grandes problemas que hay ahorita es un boom inmobiliario que se está dando en toda la ciudad. La mayoría de los que hoy son diputados, en su momento fueron delegados y otorgaron vistos buenos y permisos para construir, cambiar uso de suelo. Ustedes saben que después del 85 hubo unas normas que limitaron que se construyera mucho para arriba. Y hoy el gran negocio entre políticos corruptos y empresas inmobiliarias es justo construir, edificar, lo cual está generando mucha ganancia, pero al tener una intervención política de las actuales autoridades, lo que está permitiendo es otorgar permisos a la ligera, están generando daños a los vecinos colindantes donde se están edificando estas obras, están generando un impacto urbano, ambiental muy peligroso para la Ciudad de México. Y yo, uno de los grandes temas, desde que fui electa y todavía no estaba en funciones, un tema que me llegó fue la construcción de dos edificios de 16 pisos
con 3 sótanos de estacionamiento. Pretendían hacer 19, pero el permiso de aeronáutica no se nos permitió porque por ahí pasan los aviones. Y fue un proceso que hoy acabamos de cumplir un año con la obra clausurada, pero nos metimos ahí con muchos intereses y descubrimos que la exdelegada, a la que le gané, que no nos perdona que la hayamos ganado, pues ella fue parte de la corrupción detrás de esta empresa. La empresa, la obra hoy está cerrada por un proceso judicial, por un amparo que metimos de orden federal, pero después descubrimos que el dueño detrás de esta empresa era nada más y nada menos que el cuñado de Salinas de Gortari, Gerard Rivero, que está muy ligado con varios medios de comunicación y por supuesto tuvo que ver con la delegación. Entonces, en campaña, ustedes saben, mucha gente se acerca. Porque no porque yo haya hablado, creo, espero haberlo hecho hoy distinto que a todos los políticos tradicionales, no porque existe un partido automáticamente cambia la cultura política. Hay mucha gente que es oportunista. En campaña, pues te tomas foto, así como hoy desde que inicié, me tomé foto con varios, que al final no lo sé, digo, confío en su integridad ética, ¿no? Pero si de repente alguno de ellos tiene un escándalo y me sacan una foto con ellos, pues yo tampoco es que hayan sido súper cercanos, ¿no? Entonces, en campaña, pues se toma foto con mucha gente se acerca porque quiere chamba. Y hay una foto que yo tengo en campaña donde yo estoy justo así hablando y a unos cuantos metros está un tipo. Hubo un escándalo en la colonia donde yo vivo, hubo un homicidio muy feo de un niño y hubo 2 detenidos. Uno de ellos es uno de los que sale en esa foto. La foto la empieza a filtrar el PRD a través de las redes y empieza a construir una idea, un rumor, de que eran de mis asesores más cercanos. Es un tipo que yo conocí en campaña, pero que ni cercano a mi campaña, porque en ese entonces, como muchos militantes de Morena que vamos madurando, era yo un poco más sectaria, ¿no? Entonces, lo hicimos solo con compañeros y compañeras pues que están en la misma idea que nosotros. Entonces empezaron a construir una campaña, los medios se prestaron, pero la motivación de fondo era que yo le bajara al tema de la lucha en defensa de los vecinos por esta obra. El proceso sigue, entiendo que la persona que detuvieron sigue en la cárcel. El otro con el que yo salgo la foto nada más estaba, bueno, no nada más, estaba ahí en el lugar de los hechos, pero no es nadie con el que yo tengo que ver. Él no está en el partido, se sumó a la campaña y francamente es un tema muy delicado porque estamos hablando del homicidio de un niño, donde me quisieron meter a mí y donde la campaña del constituyente, que ya me pasó esa pregunta, repartieron en todas las colonias de mi delegación un periódico donde decía que militantes de Morena éramos asesinos y salía mi foto, ¿no? Pero la realidad es que nadie de los vecinos lo cree, con todos los que me conocen, porque fue un humor muy burdo y muy bajo al utilizar un... Y a pesar de hacer esa campaña, ganamos también el constituyente. En lo de la nueva constitución, de entrada, insisto, será muy breve porque creo que hay mucho que decir. Viene un origen en la constituyente viciado, porque pues prácticamente el 40% de los que fueron diputados y diputadas constituyentes pues ya estaban puestos por dedazo, o por la Cámara Federal, donde es mayoría del PRI, o por la Cámara de Senadores, por Peña Nieto y por Mancera. Sin embargo, debo reconocer que los compañeros y las compañeras de Morena hicieron un muy buen papel. Había una amenaza, ustedes lo saben, en la Ciudad de México, si hay algo que nos podemos enorgullecer es que lleva un avance en el tema de derechos, libertades, en el tema de género, en el tema LGBTI, y había una amenaza de la derecha y de fuerzas conservadoras, sobre todo del PAN, de echar para atrás el tema del derecho a decidir, el matrimonio igualitario que existe en la Ciudad de México, muchas otras, digamos, transgresiones a derechos y libertades que ya se han conquistado. Y afortunadamente lo que hace, me parece que es un acierto en Morena, es que siempre hacemos alianza con la sociedad civil y le tratamos de dar voz a las organizaciones políticas, sociales, a los movimientos.
y muchas organizaciones feministas estuvieron de la mano de compañeras, sobre todo de compañeras constituyentes, que pudieron meter varios temas en la Constitución que garantizan, primero, que no haya un retroceso en lo que ya hemos avanzado, y después, pues que lo que se genere, porque ahora nos toca a nosotros, a los asambleístas, las leyes secundarias, que el marco que se aprobó en la Constituyente justo sea para adelante, para más derechos en tema de igualdad, de equidad, de libertad, etc. Y pues ahí ahora nos toca a nosotros, en las leyes secundarias, poder aprovechar ya ese esqueleto que hay de defensa, que no hubo retroceso, para generar nuevos insumos ahí legislativos. Para no ser muy alargarlo mucho, en el tema de la organización política y comunitaria, sí me parece que es uno de los elementos más importantes. O sea, yo sé que muchos no creen en partidos y me sumo, bueno, más bien trato de contestar a la pregunta del compañero de la participación activa. Yo no me refiero a la participación activa en la vida, todos estamos muy activos en nuestra propia vida. Me refiero a la participación activa en la vida pública y en la vida política del país. Si lo que yo estoy diciendo es que las decisiones se están tomando en los espacios de representación popular, es porque abajo, en la ciudadanía, no hay un movimiento que permita que no haya que la hegemonía que existe en el poder legislativo, ejecutivo, judicial, sea la que predomine en nuestra vida cotidiana. Entonces, a lo que yo voy es que necesitamos participar, y va muy ligada a la pregunta de la compañera. Yo creo que todos en su colonia, en su calle, en su comunidad, pueden identificar una problemática que exista, ¿no? Por un tema de agua, por un tema de servicios, por un tema de vivienda, de transporte, y afortunadamente también en la mayoría de estas problemáticas siempre hay por lo menos uno o un grupo de 3, 4, 5 vecinos que tratan de hacer algo. Siempre los hay, o si no, por lo menos siempre hay inconformes, y necesitamos que alguien intervenga para construir una articulación entre la inconformidad. Y yo creo que la participación en nuestras comunidades, en nuestras colonias, en nuestras problemáticas, genera muchas cosas. Reactiva el tejido social que nos están destruyendo, reactiva nuestra capacidad organizativa, que está como muy pausada, y politiza un ambiente en nuestras comunidades que nos permiten defendernos de cualquier embate. Entonces creo que lo primero para esos procesos de organización es ubicar donde ya hay inconformidad o donde ya hay procesos organizativos, acercarnos y empezar a generar los espacios y los tiempos para la discusión de esos problemas. Y creo que la organización es tan rica, la organización comunitaria es tan rica, que se va dando, o sea, la discusión de por lo menos 4, 5, 3 personas, se van dando alternativas de cómo intervenir en nuestra realidad más inmediata, que puede ser nuestra calle. Y yo creo que para quienes no confían en la parte electoral, en la parte partidista, por lo menos apostémosle a la organización comunitaria, que va a generar algún efecto, sí. O sea, muchos pueblos en nuestro país están organizados y en resistencia, y eso les ha permitido defender sus bosques, sus minas, sus lagos, su existencia misma. Entonces creo que tenemos que aprender a organizarnos en comunidad, pero inicia con acercarnos, con identificar dónde hay problemáticas y dónde hay inconformidad, y a raíz de eso empezar a politizarnos, a formarnos. Tenemos un error, creo, como jóvenes, a veces salimos de las universidades con una soberbia, somos los sabelotodos, los intelectuales, ¿no? Y la soberbia nos impide aprender, incluso de gente que a lo mejor no ha estudiado, pero tiene mucha más capacidad organizativa, mucha más sensibilidad, etc. Entonces, si la herramienta que nos da la universidad nos permite entrar a nuestras comunidades para construir procesos organizativos y de mejora, yo creo que estaremos cumpliendo con nuestra labor social como universitarios. Y respecto al voto, yo creo que cuando yo digo que hay que entender el sistema, hay que entender también las trampas del sistema.
el todos son iguales, toda la política es corrupta, los partidos son asquerosos pero los independientes son lo máximo, pues que me lo digan ustedes, que ya vivieron Maduro, ¿no? Son trampas del sistema. O sea, ustedes quienes me conocen pueden afirmar que yo no soy corrupta y soy parte de un partido y soy diputada. Quien conoce el banco puede afirmar también que no era lo que nos habían vendido. Pero las trampas del sistema son muy peligrosas y el trasfondo es inhibir la participación política, que todo siga estando en una élite, como lo ha estado durante años. Si el marco, digamos, normativo permitiera que el no voto, o sea, si hubiera cierto nivel de no voto o de anulación del voto, permitiera nuevas elecciones o anular esa elección, pues vamos a manifestar nuestra inconformidad bajo la consigna de que nuestros sueños no caben en las urnas. Pero si no hay un sistema normativo, o sea, si de 1000 personas votan 5 por el PRI y las 1995 lo anulan, pues va a ganar el PRI, porque no hay un sistema que permita que el voto nulo pese por encima de los otros 5 votos. Entonces, y para cambiar eso, tenemos que tomar el poder en las cámaras locales, en la Cámara Federal, para modificar esas estructuras. Entonces, caer en la trampa del no voto, como caer en la trampa de que ya somos democráticos porque salimos a votar, es muy peligroso, nos ha costado mucho como país. Entonces, sí hay que salir a votar, hay que informarnos por qué votar, si quieren, el menos peor, pero hay que participar incluso más allá, antes del voto y después del voto. Porque al final, créanme, mucha gente dice, no, todos son iguales, yo no voy a votar por nadie. Pues voten por nadie, al final los partidos, sobre todo los tradicionales, tienen su voto duro. O sea, el PRI tiene, por ejemplo, a los que están enlistados en programas sociales, los movilizan y los condicionan bajo, si no sales a votar por nosotros, te vamos a quitar tu programa social. Entonces tiene un núcleo de gente que sí o sí va a salir a votar, ¿no? Otros partidos también ya tienen medido cuánto, porque lamentablemente ese descrédito que hay hacia los partidos políticos está corrompiendo al ciudadano. Nosotros que hacemos labor política todo el tiempo, la gente nos dice, sí, pero ¿qué me vas a dar? ¿No? ¿O cuánto me vas a dar? Entonces la mayoría de la gente ya vota porque le dé más, y los votos ya se están encareciendo, que las elecciones pasadas pagaron 1000 pesos por voto. Entonces, imagínense cuánto dinero, que también es un tema ahí que habría que investigar de dónde sale tanto dinero. Yo me atrevería a decir que hay mucho lavado de dinero porque se mueven millones de pesos en las elecciones. Entonces, si la gente lo que compra, o sea, si la gente ya está esperando a quien le dé más para votar, es muy peligroso, porque entonces los partidos, yo he visto en algunos estados, ya ni siquiera hacen campaña. Se movilizan unos 2-3 días antes para pagar el voto, movilizarlo, y con eso ganan. Y si la mayoría de la gente que está inconforme no vota o anula, pues créanme, es mucho más poderoso el billetazo que le metan y el clientelismo que hay en los partidos. En cambio, si la mayoría de la gente sale a votar por una opción que pueda considerar diferente, pero además está exigiendo, está vigilando, está informándose como ciudadano, el país va a cambiar. ¿Quién de aquí sabe cuánto es el presupuesto anual del Estado o de su municipio? Bueno, tú, ¿quién sabe cuál es la herramienta para acelerar una auditoría, una contraloría a sus representantes? ¿Quién sabe qué hace bien con explicación muy puntual? ¿Qué hace un presidente municipal? ¿Qué hace un diputado local? ¿Qué hace un diputado federal? ¿Qué hace un gobernador? ¿Cuáles son las facultades de un presidente? ¿Cuáles, quiénes integran el poder judicial, etcétera? De nada sirve que salgamos a votar si no estamos también construyendo ciudadanía para poder exigir y poder vigilar a nuestros gobernantes. Entonces, sí creo que es una misión también nuestra, romper la trampa de todos los políticos son iguales, luego entonces no voto y soy el más crítico, el más inteligente y el más radical, ¿no? Porque en esta generación, que lo vivimos mucho los jóvenes, pues hasta no sé cómo decirlo, de
de impresiones, ¿no? O sea, usamos el Facebook para publicar que estamos comiendo, porque todos tienen que saber que hoy estoy comiendo bien rico, o todos tienen que saber que hoy estoy en la playa, ¿no? Entonces, pues es mucho mejor, mucho más cómodo, mucho mejor visto decir yo soy antipartido y anulo y no voto, a decir sí, yo creo en Morena y creo en López Obrador. Es mucho más cómodo decir yo no voto, ¿no? O sea, es mucho mejor visto. Entonces, en este sistema de impresiones estamos cayendo en esa trampa. Entonces, mejor asumamos como ciudadanos, informémonos y participemos. Y ya concluyo lo de qué obstáculos he tenido en la carrera política y en el tema de género. Pues sí es muy complicado, o sea, estamos luchando contra una cultura política arraigada. Y si lo que estamos diciendo es que nos están imponiendo una política económica y una política tradicional, pues también nos siguen imponiendo una visión patriarcal. Entonces, las mujeres todavía no somos, no hemos ganado como deberíamos nuestra participación política. Muchas mujeres, ahora con la ley que permite la paridad, ¿no? 50% mujeres, 50% hombres en sus candidatos, muchas mujeres son utilizadas por los partidos por cumplir la cuota y son desdibujadas de su participación política, porque sus mismos partidos las limitan, las callan, las sesgan, las violentan simbólicamente, etc. Morena es un partido político que muy plural, ¿no? Que lucha contra una cultura política arraigada y que, se los digo francamente, no es fácil. O sea, no es fácil. Morena lleva 3 años como partido político, no es fácil en 3 años darle un giro a décadas de imposición tradicional de hacer política, de una visión machista. Imagínense, la verdad es que esta pluralidad de Morena permite que también haya mucha sororidad y mucha solidaridad entre compañeras y compañeros, pero sí hay, sobre todo en compañeros a lo mejor más grandes, sí hay una visión de que la mujer no debe hablar, o incluso lo notas a veces en reuniones, tú tienes la palabra frente a 15 hombres y otras 2 mujeres, y hablas y hay una desatención, ¿no? Aunque estén en la misma reunión y te dejan hablar, como que sí, la mujer está hablando de ella, ¿no? Pero también hay una lucha, y es una lucha, una bandera de Morena, porque la lucha feminista, la lucha por nuestros derechos y nuestros espacios como mujeres, es una lucha anticapitalista, es una lucha contra este modelo económico y contra este modelo político, ¿no? Y la tenemos que dar. Yo he sido víctima de discriminación en 2 sentidos, también los jóvenes no somos muy tomados en cuenta a veces, ¿no? Y sí he sido víctima de discriminación, o en la Asamblea Legislativa con otros diputados, o con algunos compañeros de partido, porque soy joven y soy mujer, entonces igual lo que estoy diciendo ni es importante ni es relevante, o igual se equivoca porque pues, no solo es inexperta, no solo es mujer, además es inexperta. Entonces, sí es complicado, tampoco es un límite, creo que de nosotras depende aglutinarnos y defender por nuestros derechos y seguir imponiéndonos con acciones, en seguir teniendo voz, etc. Y además en generar concientización, que al final eso es lo que busca Morena, la revolución de las conciencias. Cuando cambiemos el modo estructural, cultural, de pensar la política, de pensar el género, de dividirnos y segmentarnos como seres humanos, cuando le demos todo un giro a eso y podamos convivir de manera equitativa, igualitaria, este mundo va a ser otro y este México va a ser otro. Pero sí tenemos, y también aquí es una invitación a todas las compañeras, sí tenemos que participar. O sea, ¿cuántas mujeres podemos mencionar de manera rapidísima que han trascendido en la política, ¿no? ¿Cuántas? Es mucho más fácil pensar en presidentes, Peña Nieto, Zedillo, Fox, Calderón, etc., que mujeres. Y las hay. El tema es que si quien escribe la historia del mundo es quien ha impuesto la política económica, la política normal, imagínense, si la escriben los hombres también, pues hay muchas mujeres invisibilizadas que también tenemos que recuperar de nuestra historia, que también tenemos que ser motivo, digamos, de inspiración,
Y es una lucha que tenemos que dar en todos los partidos políticos, ¿no? Aquí está Grecia, ella es presidenta del Consejo Estatal de Morena, del partido aquí en el Estado, y ha dado una lucha importante por hacer valer el derecho de las mujeres al interior del partido, ¿no? Y tampoco es que no se pueda, tampoco es que haya obstáculos. Apenas se acaba de firmar un acuerdo de unidad hace, no sé, 3 semanas, y yo lo que vi, que supongo que resulta de Grecia, es en todos los acuerdos de unidad que estamos poniendo lonas de personajes históricos de nuestros estados o nuestro país, y en el caso de Nuevo León estuvo Leona Vicario, en otros estados estuvo puro hombre. Entonces, sí se puede, no es fácil, pero es parte de la lucha. Ninguna lucha es aislada. Creo que tenemos que asumirlo y seguir agarrándonos de las luchas que han dado otras compañeras y también compañeros, porque también hay aliados de este movimiento. Bueno, pues ya, no quiero decir más. Gracias. Para acabar con una frase. Yo sueño que los jóvenes y las jóvenes de filosofía y letras se parezcan a Citlali. Bueno, a continuación, nuestra directora, la maestra Ludivina Cantú, entregará una constancia a Citlali por su participación en este segundo evento. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, a nuestros estudiantes, profesores, público en general, invitadas especiales, gracias por estar aquí, pero sobre todo a Citlali. Muchas gracias, Citlali, por aceptar participar con nosotros en este seminario de mujeres y poder político, conversatorios con mujeres que abren caminos, y pues Citlali ya lo dijeron muchas veces, lo vemos nosotros, una mujer muy joven, con una participación política activa, nos lo ha estado comentando, desde su posición como mujer en los congresos y en el activismo político, porque así es. Entonces, yo quiero sumarme a las felicitaciones de nuestros estudiantes y de los profesores de quienes han tomado la palabra. No pude estar desde el principio por razones de que tuve que estar en otro espacio, aquí mismo en la universidad, pero confío plenamente en el criterio de quienes han tomado la palabra y la han felicitado, así que yo me sumo a esas felicitaciones y te agradezco mucho de nuevo, Citlali, que hayas aceptado participar con nosotras, con nosotros. Y bueno, es tradición en la Facultad de Filosofía y Letras, como una forma de agradecimiento, entregarle a nuestras ponentes, en este caso, una constancia de participación en nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Muchísimas gracias.